Estamos aquí en la ciudad y es para mí un placer estar aquí con todos ustedes desde ese bonito lugar. Quiero contarles mi testimonio en unos breves minutos. Por ahí en el año 1973 es cuando conocimos la palabra de Dios. Déjeme decirle que yo soy hijo de una familia pobre de campesinos, en uno de los rincones del estado. Mi padre era alcohólico y mi madre sufría porque somos 7 hermanos. Así que mi madre tenía que trabajar en el campo para mantenernos a nosotros. Y un día afortunado para todos nosotros, el pastor Baltasar Aquino, un sastre de mi tierra, invitó a mi padre a una plática en su casa. Y yo recuerdo que fue un domingo del mes de abril, no recuerdo nada más. Recuerdo que eran las 10 de la mañana cuando llegamos a ese lugar. Recuerdo que era un cuarto pequeño, eran unas cuantas sillas, era una mesita de color azul al frente. Y por primera vez escuchamos la palabra de Dios, mi padre y yo. Y ese fue el cambio que generó toda la bendición que hoy puedo contarles. Porque antes de esto era pasar hambres, sufrimientos, fríos en las madrugadas y en las noches. Un padre que llegaba alcoholizado y nos golpeaba y nos maldecía. Y mi padre, por cierto, tenía un negocio de venta de bebidas embriagantes, vendíamos cerveza, vendíamos pulque. Y era muy triste para un niño de mi edad estar ahí atendiendo borrachos y escuchando toda clase de maldiciones. Así que fue muy difícil mi vida. Yo no tuve una infancia feliz de jugar con mis amigos. Eran muy pocos los momentos que yo tenía de libertad. Pero bendigo a Dios por ese día que llegó, porque cuando llegó, realmente nuestra vida cambió. Realmente hubo una transformación en la vida de todas las familias. Yo quiero decirles a todos ustedes que Jesucristo no es simplemente reír a carcajadas en un culto. Oír escuchar un sermón que me deja vacío, que no me llena, que no llena las expectativas de mi espíritu. Quiero decirles que la palabra es transformación, la palabra es cambio verdadero, la palabra es cambio total. Y después de conocer la palabra, no teníamos Biblia, solamente el pastor nos regaló una Biblia viejita. Y nos peleábamos por tener la oportunidad de estar leyendo la palabra. Así que cuando yo ya cumplí los 13 años, yo estaba sentado en la banqueta de una casa, junto a la carretera, y milagrosamente se paró una combi de color blanco. Bajó un hombre con sombrero, era blanco, era bien parecido, y me saludó y me dijo: niño, ¿qué haces? Le dije: estoy aquí nada más. Me dijo: ¿cómo te llamas? Le dije: me llamo Leonel. Y me dijo: oye, ¿sabes leer? Le dije: sí. Me dijo: si te doy un regalo, ¿lo vas a leer? Le dije: claro que sí. Entonces se metió su camioneta, yo lo recuerdo muy bien, sacó una Biblia y me la dio. Y le dije: ah, es la Biblia. Me dice: ¿la conoces? Le dije: claro que sí, ya empezamos a estudiarla. Me dijo: te la regalo, es tuya, solamente hazme la promesa de que vas a leerla. Le dije: sí, lo voy a hacer. Ya cuando se iba le dije: oiga, ¿cómo se llama? Y me dijo: me llamo Juan Marcos Miller. Le pregunté: ¿y quién es usted? Me dijo: soy misionero. Le dije: ¿de qué iglesia? Me dijo: nosotros somos menonitas. Y le dije: ¿qué quiere decir eso? Me dijo: los más pequeños. Fue así como llegó la palabra a mis manos. Esa Biblia la conservo, después de 30 años conservo esa Biblia. Por cierto, se la regalé a mi esposa. Cuando ella se convierte a Cristo, yo le regalo esa Biblia. Así que yo ando portando otra Biblia. Pero yo me casé con un versículo. En Juan capítulo 5 y versículo 24 leemos lo siguiente: de cierto, te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo me casé con ese versículo. Yo creo que es como mi acta de nacimiento y la de muchos de nosotros que hemos recibido a Jesucristo. Hay 3 cosas entonces que debe hacer el cristiano: oír la palabra, creer, tener la vida eterna. Así de sencillo, amigo que nos escuchas o que nos ves. Si tú has oído la palabra, tienes que creer en esa palabra y permitir que esa palabra transforme tu vida y transforme tu corazón. Y desde ese momento tú tienes la vida eterna. Abrázala, gózala, disfrútala, es tuya. Cristo la compró en la cruz a precio de sangre. Así que tú eres portador de esa bendición hoy. Y puedes ser el portador de estas buenas nuevas para muchísima gente
que te puede conocer y escuchar. Así que yo te invito. Para los jóvenes yo tengo un mensaje también. Ofrézcanle a Dios lo mejor de su vida. No le den las obras a Jesucristo. Yo bendigo a Dios porque nunca fui borracho, ni fui parrandero, ni fumé la droga, ni siquiera el tabaco. Absolutamente nada de eso Dios me alcanzó en mis años mozos. Y bendigo a Dios porque hoy puedo decirle a los jóvenes, no se necesitan experimentar nada del mundo, porque nada de eso les va a llenar. Nada de eso va a edificar su vida, nada de eso les va a llevar por un buen camino. Al contrario, hay angustia y tristeza, hay destrucción, hay abandono, hay angustia, hay vacío. Sin en cambio en Cristo, el placer es inmenso, porque Jesucristo lo llena todo absolutamente. Y yo bendigo a Dios y recuerdo muy bien de un canto que nadie canta hoy, pero es un canto que a mí me marcó en esos días. Y dice inspiración, gozo en la mañana. Eso es lo que yo quiero decirles a los jóvenes. ¿Por qué vivir en tristeza sus mañanas y sus atardeceres las van a vivir en gozo si pueden vivir toda su vida en gozo y en bendición? Así que yo les invito, si han escuchado la palabra de Dios, abrácenla, tómense de ella fuertemente. Y a los que ya son cristianos les digo, llénense de Dios. Permitan que el Espíritu Santo haga la obra en sus vidas, porque no hay otra manera de mayor bendición que el abrazar la palabra, llenarnos de Dios y permitir que Dios desarrolle su espíritu en nosotros, dejar que Dios desarrolle su carácter en nosotros. Hoy se está predicando un evangelio que nada que ver con la Escritura. Hoy se está predicando un evangelio de la prosperidad. Hoy se está predicando un evangelio muy barato, muy pobre, que te deja hacer lo que tú quieras siempre y cuando el domingo llegues arrepentido a tu iglesia, deposites tu diezmo y tu ofrenda y el pastor te diga ven bendición. No es verdad. Jesucristo no se mueve de esa manera. Jesucristo no está de acuerdo con el libertinaje. Jesucristo no está de acuerdo con la permisividad que hoy otorgan los padres de familia a sus hijos. La Biblia dice que enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso dice la palabra de Dios, que te reproduzcas en tus hijos. Hermanos pastores que pueden ver esto, la primera iglesia que Dios te ha dado a pastorear es tu familia. Y si tú fracasas con tu familia, fracasaste completamente. Puedes tener la mejor iglesia, la más grande, pero si fracasaste con tu familia, has fracasado completamente. Yo bendigo a Dios porque mis hijos están en el camino de Dios, y porque mi hija, la doctora Arely de la Luz, hoy es pastora de una iglesia bendita. Así que bendigo a Dios y sé que los demás seguirán ese ejemplo. Así que les digo a todos ustedes, permitan que Dios desarrolle su carácter en ustedes y verdaderamente denle la bienvenida al Espíritu Santo en sus vidas y déjense guiar por ese Espíritu Santo, porque el gran problema es que dejamos que otros nos guíen. Hoy en día está pasando eso. Eso está sucediendo en todas las iglesias del mundo, pero sobre todo de América Latina. Nos dejamos guiar por predicaciones de los famosos predicadores de hoy, pero no permitimos que sea el Espíritu Santo el que guíe y dirige nuestra vida. Así que yo le invito en el nombre de Jesucristo, permita que el Espíritu Santo dirija su vida. Llénese de Dios y vaya a una iglesia donde verdaderamente le prediquen el evangelio, donde verdaderamente un hombre de Dios le pastoree. Que si usted se descarría, ese pastor vaya por usted. Que si usted necesita una corrección, ese pastor se la dé. Que si usted necesita una disciplina, el pastor esté ahí para disciplinar. Porque la disciplina, crean ustedes, engrandece la labor del pastor de la Biblia. Así que les invito, conozcan a ese verdadero Dios que quiere transformar verdaderamente la vida, no solo la apariencia, sino la vida de las personas. Eso es lo que quiere hacer Dios con todos ustedes y con todos nosotros. Bien, este ha sido mi comentario breve. Que Dios los bendiga. Soy el pastor Leonel de la Luz Cedeño y les bendigo desde este lugar en el nombre santo y bendito de Jesucristo. Amén.